Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Convendrán todas y todos los presentes conmigo que en esta Semana Negra tenemos una gran suerte, tenemos varias grandes suertes, pero la mayor de ellas, la que las aglutina a todas, es aquella que tenemos de poder celebrar durante 10 días la literatura. Es que esto de celebrar la literatura es casi como beberse, ¿verdad?, como beberse la vida a trago lento, con el paladar del gourmet, del mejor restaurante, de la más alta gastronomía. Tenemos muchísima suerte. Miren, tenemos mucha suerte de que un día como este, que es aparentemente un martes más, soleado, en Gijón, podamos asistir a fragmentos literarios como este. 7 años es toda una vida. En 7 años un país se viene abajo, cambia de gobierno, se viene más abajo todavía. Se vislumbra la punta del iceberg de una revolución social. Esa punta se derrite aplastada por la mala costumbre y el iceberg entero se derrite debido al cambio climático, manchando las aguas de derrotismo e insatisfacción. En 7 años desaparece una estación, en este caso la primavera, y aquello convierte una península cálida en un lugar que hiela o arde. En 7 años da tiempo a envejecer, canas, miopía, hernia de hiato, arrugas, varices. En 7 años da tiempo a asistir a varios entierros e incluso a un par de muertes en directo. 7 años dan para la perversa mutación de muchas células que aún los médicos no han descubierto, pero que sin duda están asolando mis órganos. ¡Bum! Es la primera página de este libro, así que imagínense lo que viene después. La primera página del primero de los 15 relatos que está incluido en este maravilloso Ningún amor está vivo en el recuerdo. Y en la Semana Negra no solamente tenemos la gran suerte de poder leer y oír literatura como esta, sino también de charlar con los autores, con las autoras, en este caso Lara Moreno, onubense, editora, poeta, novelista, pero también, y yo creo que no me vas a reñir por ello, cuentista, que es una palabra que en castellano suena muy mal, Lara, pero que es todo un orgullo serlo. No suena nada mal, suena súper bien, ¿no? Cuentista. Muchísimas gracias, Arantxa, muchísimas gracias a la Semana Negra, a su director, por traerme. Estoy bastante consternada de estar aquí. Lo estaba diciendo hace un momento, esto es como el Palacio de los Deportes, ¿no?, de la Semana Negra. Creo que no me da un poco de susto. ¿Qué te cuento? Bueno, yo quería empezar, Lara, lo que pasa es que igual es una pregunta muy a quemarropa, nunca mejor dicho, en esta Semana Negra. Pero es que a mí me impresionaron varias cosas de este libro. Ya les digo, 15 relatos, todos girando en torno a una idea que Lara y yo pues estuvimos debatiendo antes y nos debatimos un poco en pensar cuál. Yo creo, Lara, pero ya sé que no estás de acuerdo conmigo, que todos estos relatos giran en torno a la soledad. Más que a la nostalgia, sí, a ese es estar solo en medio de un montón de gente o estar solo sin más, encontrarse sola en este caso, porque es un libro narrado en femenino y sin embargo tú tienes otra percepción. Lara Moreno dice que este no es un libro sobre la soledad. Creo que es un libro más sobre el miedo que sobre la soledad, pero estas cosas se piensan siempre a posteriori, ¿no? Porque me preguntabas antes que si me sentía también cuentista, ¿no? Yo empecé escribiendo relatos, así que, bueno, la escritura de relatos y la lectura de relatos, ¿no?, ha estado siempre presente, ¿no?, en mi vida literaria. Y normalmente los relatos, claro, son pequeñas islas, ¿no? A veces una arma un libro de relatos
con una temática común, ¿no? Hay muchísimos libros de relatos que tienen una temática común y que incluso se les acaba llamando novelas, ¿no? Pero la escritura de cada uno, en este caso, es independiente, entonces es a posteriori, ¿no? que te pones a buscar los puntos en común, ¿no? Aquí hay una mezcla de relatos que ya estaban escritos, algunos publicados, porque después de la escritura de mis últimas 3 novelas, ¿no? Me di cuenta de que llevaba muchísimo tiempo ya sin asomarme a este género y sin publicarlo, e hice pues un recuento, ¿no? Recolecté un poco lo que tenía y quise armarlo, ¿no? Para publicar un libro de relatos después de mucho tiempo. Y al principio no pensaba que tuvieran nada en común, ¿no? Y cuando estaba corrigiendo este relato que tú has leído, ¿no? Que es el primero, que es el que da título al libro, que es Ningún amor está vivo en el recuerdo, cuando decidí el título del libro, de pronto se convirtió de alguna manera en la columna vertebral, ¿no? Del libro. Y entonces automáticamente empezaron a caerse algunos relatos que no casaban, ¿no? Que no dialogaban con esto, y la escritura de los nuevos, ¿no? Porque la mitad de los relatos están escritos en los últimos meses, pues sí que giró ya en torno a esta cosa, ¿no? Claro, podría parecer que la intención es escribir relatos de amor. En ningún caso son relatos de amor, ¿no? Pero lo que sí que había en todos era pues ese abismo que hay en las relaciones, pero no solo en las relaciones sexoafectivas, ¿no? En las relaciones de pareja, o también en las relaciones familiares, en las relaciones entre amigos, ¿no? En la infancia, incluso en las relaciones entre 2 vecinos que se han dirigido solo 3 frases, ¿no? Y empecé a pensar que ese hueco, ¿no? Esa incomunicación era lo que atravesaba, ¿no? Esa cosa que a veces podemos llamar amor y a veces todo lo contrario, ¿no? Pero a posteriori creo, después de las entrevistas que estoy haciendo y de compartir las lecturas con gente, que en realidad para mí lo que hay en todos los relatos es miedo, ¿no? El miedo a un montón de cosas. Miedo a las grandes cosas que dan miedo en la vida y a las pequeñas, ¿no? El miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, ¿no? No tanto a la soledad, sino el miedo a la soledad. El miedo a equivocarse, el miedo a dejar de ser quien una es. Este pánico, ¿no? Esta pérdida de control, ¿no? Que está de alguna forma estructurando a veces, ¿no? Nuestra cotidianidad. Y como decías antes, también más que desamor, porque evidentemente sí, es cierto, en Ningún amor está vivo en el recuerdo no se nos habla de amor, pero tampoco de desamor, no nos hablas de esa parte explosiva del amor que se termina, sino del amor que se está muriendo, y lo haces con una belleza, a mi entender, increíble. Les leo simplemente algunas frases. Supongo que todo era demasiado típico, cáscara de nosotros mismos. Eso, por ejemplo, pero otra. Recuerdo que salimos de la cabina abrazados, fingidores de nosotros mismos, como quien exhuma un cadáver que enterró con sus propias manos. Esta sensibilidad a la hora de comentar, de hablar de sentimientos que son tan difíciles de definir, incluso cuando nosotros lo sentimos, es muy difícil, ¿no? Llegar a saber que lo sabemos. ¿Cómo llegas a esta belleza para contar lo terrible? Porque ya les adelanto que el libro, los relatos, no hay ningún relato muy positivo, pero sin embargo uno queda embriagado de la belleza del lenguaje. Es una sensación un poco como de frío o calor. Bueno, muchas gracias, Arantxa. Bueno, creo que esto está un poco en realidad en lo más orgánico de la escritura, ¿no? De lo que yo entiendo por la escritura, sobre todo de lo que busco cuando estoy escribiendo, ¿no? Es esta parte
que a veces es cierto que puede ser un poco difícil, pero creo que ahí está el reto de estar todo el rato buscando lo que aparentemente no se puede decir o lo que ya hemos dicho muchas veces de la misma manera y hay que decirlo de otra manera diferente, ¿no? Porque en la literatura hay algo en la escritura, ¿no? Un reto perpetuo, ¿no? Creo que es intentar decir las cosas de otra forma, ¿no? Esto tiene también mucho que ver con la poesía, ¿no? No con la poesía como género, ¿no? sino con la poesía como forma de mirar, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando te asomas empiezas a ver, ¿no? a esos personajes que están ahí, pues enfrente de un abismo, a punto de encontrarse o a punto de despedirse o a punto de tomar una decisión que los va a dinamitar por completo o todo lo contrario, pues jugar, ¿no? con las palabras, ¿no? hasta ponerle nombre al hueco, pues creo que es, bueno, lo más placentero también, ¿no? a la hora de escribir. Lara Moreno es, como veis, una autora absolutamente experimentada en el juego de las palabras. Nos comentabas antes, Lara, que tú habías empezado con este género, con los relatos también, pero has ensayado, practicado un poco con todo tipo de géneros literarios. Has hecho poesía también, has hecho novela y ahora, con Ningún amor está vivo en el recuerdo, vuelves al relato. ¿Me equivoco si digo que este es tu género favorito? ¿Hay alguna experimentación que tú hayas hecho, que hayas dicho, no, esto no es lo mío? No, bueno, a lo de antes. Mira, justo acabo antes de contestar que si hay algún género, ¿no? que a la hora de leerlo, ¿no? Y el género que más se me resiste a la hora de leerlo a día de hoy es el ensayo, por ejemplo, ¿no? He escrito un pequeño ensayo, que no es un ensayo, que se llama Deshabitar, que va sobre el problema de la vivienda, que cada vez, lo escribí hace 5 años, lo publiqué hace 5 años y cada vez está de más rabiosa actualidad, pero en realidad lo llamo más bien crónica personal, aunque, ¿no? Porque le tengo un poco de respeto a ese género, pero también antes le tenía un poco de respeto al género de la novela, o sea, al género de la poesía, y entonces yo decía que yo no era poeta, y esto son un montón de chorradas, ¿no? de trabas que nos ponemos, yo creo, a nosotras mismas muchas veces, ¿no? De forma absurda. No tengo un género preferido, la verdad. Creo que la novela es el género más totalitario, ¿no? Porque te exige muchísimo, muchísimo. Una escribe siempre contra su vida, ¿no? Porque tienes que buscar el tiempo de donde no lo hay, ¿no? Y el tiempo escribes contra tu familia, contra tu tiempo libre, contra tu descanso nocturno o diurno, contra tus vacaciones. Es muy difícil sacar tiempo para escribir y la novela pues es el género que te requiere más tiempo, pero es cierto también que vivir dentro de una novela, ¿no? Tener ese habitáculo horadado, ¿no? En tu cabeza también da una plenitud muy grande, ¿no? La poesía es otra cosa que se te cae un poco del cuerpo, que creo que hay que sentarse a escribirla cuando se te mete aquí, ¿no? Y por lo menos para mí, ¿no? Que tengo esa relación, ¿no? con la poesía y el relato. Pues ya lo he dicho antes, o sea, no sé por qué he estado tanto tiempo sin escribirlo, porque es muy placentero poder asomarte a una historia, estar ahí un ratito e irte corriendo, ¿no? Con la novela hay que sostenerla durante un montón de tiempo, que todo cuadre, claro, de pronto puedes... la profundidad que buscas en los relatos, ¿no? es diferente, ¿no? Es una profundidad más técnica casi, ¿no? No tienes que documentarte muchísimo, ¿no? Para ni sostener unos personajes durante 2 años en tus espaldas, ¿no? Pero puedes asomarte a muchas historias diferentes y estar un ratito ahí e irte como si nada hubiera pasado. El tema, Lara, de los relatos es un caso aparte, ¿no? Porque
Yo tengo, por ejemplo, un ejemplo muy en mente, que es una autora, bueno, pues ya fallecida, Luisa Carnés, que ha sido recientemente reeditada por una editorial asturiana, además, por Hoja de Lata. Y Hoja de Lata ha editado, bueno, pues una novela que es Tea Rooms y luego un recopilatorio de cuentos, de relatos cortos de Luisa Carnés. Así como la novela fue un éxito de ventas y estuvo en boca de todo el mundo, sin embargo, esa recopilación de relatos que a mi entender casi superaba en calidad a Tea Rooms, bueno, pues pasó un poco... se entendía un poco como un divertimento de la autora, no algo que ella hacía en sus ratos libres. En este país todavía tenemos muchos perjuicios al relato breve, ¿eh? Sí, creo que la gente no sabe que le gusta leer relatos, ¿no? No lo sabemos, se nos olvida, ¿no? Creo que esto, bueno, es una cosa cultural, pero que al final tiene muchísimo que ver con el mercado, ¿no? Pero el otro día pensaba, ¿cómo podemos tener esto así instalado de esta manera, ¿no? Tener esta desidia, ¿no? con este género, cuando de pronto, o sea, si te preguntan por 5 autores o autoras, ¿no? de relatos, salen ahí, o sea, unos grandísimos de la literatura, ¿no? que todo el mundo conoce, ¿no? O sea, no sé, Dorothy Parker, Carver, Cortázar, Joy Williams, o sea, no sé, podemos decir Lorrie Moore, o sea, es que hay tantísimos, Cheever, o sea, es que todo el mundo, bueno, los amantes, ¿no? de la lectura al final tenemos ahí en la estantería de los grandes autores y autoras a relatistas, ¿no? Entonces es una cosa extraña que pasa aquí, que no pasa en Estados Unidos, que no pasa en Latinoamérica. Bueno, y claro, estoy hablando de estos ya pasados, ¿no? Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, o sea, es que está todo ahí. Está lo más grande de la literatura, está en la escritura de relatos. Hay que reivindicar el relato. Hay que atreverse a leerlos. A leerlo hay que atreverse porque además sois una gran nómina, ¿no? Como dices, esos cuentos de Mariana Enríquez, el propio Ningún amor está vivo en el recuerdo. Los relatos nos pueden dar tanto más como una novela, aunque a veces nos maltratemos tanto. Además, en el libro que estamos presentando ahora, Ningún amor está vivo en el recuerdo, que como os digo son 15 relatos, quizás sí que hay algo, por lo menos en las malas recopilaciones de relatos o en las recopilaciones que son un poco regulares. Evidentemente no todo el mundo puede alcanzar la excelencia, ¿no? Pero yo muchas veces aprecio que dentro de las recopilaciones de relatos hay relatos muy dispares. Hay relatos que igual nos pueden emocionar mucho, pero pasamos al siguiente, la cosa ya baja mucho, ¿no? La uniformidad en cuanto a calidad que yo he encontrado en Ningún amor está vivo en el recuerdo me llamó mucho la atención para bien. Claro, tú nos cuentas que fuiste seleccionando, que hiciste una gran labor de selección y que fuiste, aunque fuera un poco inconscientemente, buscando ese hilo en común. Pero estamos ante una recopilación que tienen todos, bueno, pues aproximadamente el mismo nivel, el mismo hilo y además que nos dejan con esa sensación, ¿no? Una sensación de mal rollo al principio cuando vemos qué está sucediendo a las 15 protagonistas de estos relatos. Hay señores final, también, hay señores también. Hay dos. Bueno, 13 contra 2, podemos utilizar el femenino. Sí, por supuesto. Pero al final la sensación que me quedaba a mí era como... lo he pasado mal en este relato, pero salgo reforzada, salgo valiente, quiero protegerme contra esto. Esto es lo que consigue Lara Moreno. Bueno, pero ¿y ahora qué digo yo? Nada, que muchísimas gracias, Arantxa. Muchísimas gracias. Es un piropazo. Lo único que puedo... Mira, mi padre, que es en realidad, bueno, posiblemente mi mejor lector, me ha dicho de este libro que ha encontrado mi marca personal en todos los relatos. Y esto, dicho por él, me ha dejado muy satisfecha, la verdad. Aunque sean todos tan uniformes, aunque tu marca personal esté en todos, siempre tenemos un hijo favorito o un relato favorito. ¿Cuál fue el que para ti... Hombre, me imagino que el primero, Ningún amor está vivo en el recuerdo, que pone el título al libro, pues será especial, pero más allá de eso, pues es que mira, no sabía con qué quedarme, la verdad. De los antiguos,
Esto no se puede pensar mucho, porque si lo piensas mucho te empieza a salir otro y otro y otro, ¿no? Y dices, no, y este también, este también. Pero bueno, me puedo quedar con el primero, ¿no? Ningún amor está vivo en el recuerdo, que en realidad cuando lees un relato y piensas que le puede dar título al libro, ¿no? Esto ya dice mucho del relato, ¿no? O sea, porque al final, bueno, tiene que tener una entidad especial, ¿no? Para que... Y de los nuevos, sin pensarlo mucho, para no desdecirme, me quedaré con los lugares de donde vinieron, que es un relato de una mujer que recibe una noticia en la camilla de su fisioterapeuta. Recibe una noticia de la que no se habla, no se dice. Estas son las cosas maravillosas que se puede hacer también con los relatos. La elipsis, la ausencia, ¿no? El no contar todo en un relato tiene una entidad también y tiene un efecto que en una novela no puedes hacer eso, ¿no? Recibe una noticia terrible que va a arrasar su familia, a su familia, ¿no? Entonces es el camino de ella desde la fisioterapeuta hasta su casa, y cuando llega a su casa tiene que contarle a su pareja esto que le ha dicho, que le han contado por teléfono, y está sonando, porque era ese día, el 20 de enero de este 2025, está sonando por la radio la investidura de Trump, ¿no? El discurso de investidura de Trump se va mezclando con el relato, y de ahí el título, ¿no? De los lugares de donde vinieron es... bueno, ahí está diciendo este señor, ¿no? A dónde quiere mandar a toda esa gente, ¿no? A los lugares de donde vinieron. Me parece dificilísimo ese ejercicio literario, Lara, que haces precisamente, bueno, pues en relatos como este, sobremanera, que es poner voz, poner palabras a esas sensaciones. Por ejemplo, el momento en el que ella, ¿no? Ese momento en el que media entre la recepción de la noticia terrible por teléfono, el tiempo que tarda en llegar a casa, que son esos tiempos largos que se nos hacen eternos, y que sentimos que todo es raro a nuestro alrededor, pues es que Lara se carga toda esta descripción horrible que acabo de hacer yo de ese momento con esta frase: la ciudad entera, que la mantiene lejos de los acontecimientos, es una especie de aliada contra el terror, siendo a la vez el terror mismo. Yo cuando leí esto dije, es que es esto, es tal cual, ¿no? También juegas mucho con el ritmo. En este relato, por ejemplo, el hecho de que los protagonistas estén en un momento determinado del relato oyendo ese discurso de Donald Trump, te transmite un nerviosismo, esos tiempos, ¿no? Esos ritmos que utilizas. Bueno, el ritmo es todo, es que el ritmo es todo. Creo que si tuviera que decir algo, una de las herramientas de la escritura, ¿no? Que está en la narrativa, que está en la poesía, que está en todas partes, si tuviera que elegir una de esas herramientas, sería el ritmo. Todo es una cuestión de ritmo. A través del ritmo podemos contar, hacer atmósfera, podemos llevar a los personajes al dolor, al vacío, al tedio, ¿no? A todo. Y además, en realidad, concibo todavía los capítulos de la novela, también los estructuro un poco, ¿no? Con ese ritmo, ¿no? Empiezo y terminan arriba o abajo según, ¿no? Según la acción que esté contando, como si fueran relatos o como si fueran poemas, ¿no? Al final están todos los géneros mezclados y atravesados por el ritmo, yo creo. Oye, ¿esto? Es que estamos como en el Palacio de los Deportes y en el Congreso de los Diputados a la vez, ¿vale? En cualquier momento se van a apagar. Además, esto es como los debates electorales, ¿eh? Todavía no tenemos la tecnología esta de que se baja el micro. Pero en breve ya lo vais a conseguir. Pero yo creo que para la siguiente edición, Barrero, yo creo que debemos incorporarlo. Ya que Lara Moreno os ha dicho el relato que a ella, por lo menos, bueno, pues le pica, le duele un poco más, yo os voy a decir otro para que os quedéis con todas las ganas del mundo de acometer, de comeros como si fuera un plato gourmet este delicioso Ningún amor está vivo en el recuerdo, que no será para tanto. El último relato... Le tengo también mucho cariño, sí. De esas relaciones que se enconan por una pequeña tontería y que después, cuando las miras desde la distancia y sabiendo lo que pasó posteriormente con esa persona, pues te pesa mucho el no haber dado un paso adelante.
Tenemos un minuto nada más ya para acabar. Como sabéis, como siempre, en esta carpa del encuentro tenéis Ningún amor está vivo en el recuerdo, de Lara Moreno, en la librería La Campanina, que no sé si ya se acabó, creo que sí, ya se acabó con la firma de libros anterior, ahí lo podéis comprar y ella pues nos lo puede firmar solamente después que el mío, que tengo enchufe. Muchísimas gracias y disfrutad de Lara Moreno y atreveos a leer más relatos. Muchísimas gracias, Arantxa, y a todos y a todas por estar aquí. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.